A menudo, cuando escuchamos sobre tornados devastadores, nuestras mentes viajan a imágenes de destrozos colosales, áreas completamente arrasadas y comunidades luchando por levantarse de las cenizas. Sin embargo, no todos los tornados reciben la atención que merecen. Algunos de los más feroces, aquellos que dejan huellas imborrables en el terreno y en los corazones de quienes lo sobreviven, son, inexplicablemente, los menos conocidos. Uno de estos tornados fue el que arrasó Rainsville, Alabama, un colosal fenómeno natural tan poderoso que sus cicatrices aún marcan la tierra, aunque su historia pasó casi desapercibida para el resto del mundo. En el vídeo de hoy veremos la historia de este tornado, la bestia olvidada de Sand Mountain, una furia sin precedentes que cayó en el olvido a pesar de haber cambiado para siempre la vida de muchos. El preludio, los signos ominosos de una catástrofe. Era finales de abril, y en el centro de predicción de tormentas en Oklahoma, los meteorólogos observaban con nerviosismo cómo un sistema de baja presión se profundizaba sobre Estados Unidos, generando un inquietante cóctel de energía en la atmósfera. Lo que inicialmente parecía una tormenta de primavera, pronto mostró señales de una posible tragedia en el sur del país. Masas de aire cálido y húmedo se desplazaban hacia el norte, intensificando el potencial de tormentas de gran magnitud. Los pronósticos indicaban que no se trataba de una simple tormenta. La pregunta no era si habría tornados, sino cuándo y cuán destructivos serían. La atmósfera estaba lista para la violencia extrema, y para el 25 de abril, los peores temores de los meteorólogos se confirmaron. El sur de Estados Unidos se preparaba para un evento climático de escala catastrófica. El superbrote de 2011 fue una serie de tormentas que en solo unos días generaron más de 200 tornados, y se consolidó como uno de los episodios de clima severo más impactantes en la historia del país. Para los habitantes de Sand Mountain, en Alabama, sería un día que cambiaría sus vidas para siempre. La primera fase de destrucción. El 27 de abril de 2011, los cielos cerca de Jackson, Mississippi, dieron origen a la primera célula de tormenta que rápidamente desencadenaría un tornado. Este tornado inicial, aunque delgado y aparentemente frágil, escondía una intensidad peligrosa. En solo unos minutos, este tornado comenzó a mostrar su poder, arrancando cortezas de árboles y reduciendo hogares a escombros en cuestión de segundos. Un estado de emergencia fue declarado en el condado de Noxubee, mientras el núcleo del tornado alcanzaba una intensidad nunca antes vista. A medida que el tornado avanzaba, sus efectos eran visibles en todo lo que tocaba. Desde su núcleo se extendía una fuerza tan intensa que el suelo se desgarraba, dejando zanjas de hasta 1 metro de profundidad. Los árboles se convertían en sombras de lo que habían sido, privados de ramas y reducidos a troncos desnudos. Los hogares, como si estuvieran explotando desde dentro, se desintegraban y desaparecían, dejando solo los cimientos expuestos. Rainsville, el punto de encuentro entre fuerza y destrucción. Después de una pausa momentánea, el sistema de tormentas comenzó a formar una nueva área de rotación. Este proceso de reciclaje intensificó aún más el fenómeno, formando un tornado de dimensiones impresionantes que tocaría tierra nuevamente al cruzar la frontera de Alabama. Esta tormenta secundaria, más grande y destructiva, era el comienzo de lo que se convertiría en una tragedia para las ciudades de Reform y Cordova, en Alabama, y eventualmente, Rainsville. A medida que el reloj marcaba las 6 de la tarde, el tornado se dirigió hacia Sand Mountain, en el noreste de Alabama. Las condiciones locales eran perfectas para una catástrofe de magnitudes insospechadas, altos niveles de energía y un ambiente altamente favorable para el desarrollo de tormentas intensas. Esta combinación era como una bomba de tiempo a punto de estallar, y lo hizo justo a las 6:22 de la tarde, cuando un cono descendió desde la base de la tormenta y tocó el suelo. El despertar de una pesadilla. Mientras el tornado se formaba, Charlene Stevenson, una joven fotógrafa, notó algo extraño en el cielo cerca de su hogar. Observó con asombro y terror cómo una columna de vórtices descendía en el horizonte, atrapando la luz de manera fantasmal mientras arrasaba el suelo. En ese momento, el tornado aún era inestable, y parecía escoger aleatoriamente sus víctimas. Algunos hogares eran devastados por completo mientras otros a su lado se mantenían en pie, aunque sin techo. Pero esto cambiaría pronto. A medida que el tornado se acercaba a Rainsville, una violenta estabilización ocurrió, intensificándose hasta convertirse en una amenaza masiva. Tony Walsh, un residente local, capturó el momento en que el tornado pasó de ser casi invisible a un monstruo enorme en el centro de la ciudad. Hogares bien construidos fueron arrancados de sus cimientos y lanzados a la nada. Las empresas quedaron reducidas a pilas de escombros, y vehículos, incluso autobuses escolares, fueron levantados y aplastados sin piedad. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas vídeos como estos. Ahora sí, continuemos.
La devastación sin precedentes en el corazón de Sand Mountain. Carmen M.C. Person y su esposo Jeff, observando el tornado desde lejos, capturaron el horror en vídeo, preguntándose si su hogar sería el próximo. Otros, como Cindy Nome, no tuvieron tanta suerte. Desde su porche, vio cómo el tornado se convertía en una entidad monstruosa dirigiéndose directamente hacia ella. La fuerza que poseía era tal que algunos árboles quedaron hechos polvo y un asfalto de 15 metros fue arrancado del suelo como si se tratara de papel. Al pasar por Rainsville, el tornado arrasó con varios hogares y destruyó completamente el hogar de la familia Robinson. Lo que quedó fue un paisaje de desolación, donde una caja fuerte de 800 libras, que había sido anclada al suelo, fue arrojada y dañada irremediablemente, con su puerta de acero arrancada sin dejar rastro. Incluso el refugio subterráneo de tormentas de la familia Robinson fue arrancado del suelo y fragmentado, exponiendo a sus ocupantes al terror de una muerte casi segura. La marcha imparable hacia la destrucción. El tornado de Rainsville, bautizado como el gigante desconocido, continuó su avance dejando una estela de destrucción que crecía en intensidad a cada kilómetro que recorría. A medida que cruzaba áreas boscosas y rurales de Sand Mountain, la fuerza del vórtice iba desatando un nivel de devastación raras veces presenciado, arrancando árboles de raíz y pulverizando aquellos que quedaban en su trayectoria. Los troncos, normalmente resistentes y capaces de soportar tormentas, quedaron reducidos a astillas. Las copas de los árboles parecían desgarradas por una mano invisible que los dejaba desnudos, como si se tratara de una colección de meros palillos. Este caos fue capturado parcialmente por Callen Wall, un residente de la zona, quien logró documentar la brutalidad del tornado en vídeo. Desde una distancia considerable pero segura, el lente de Callen captó el torbellino de viento y destrucción que se desplazaba por el horizonte, y aunque las imágenes transmitían el movimiento de la tormenta, la realidad era aún más aterradora. El suelo mismo comenzó a ceder ante el poder del tornado, y la hierba que cubría el terreno fue arrancada de raíz, dejando cicatrices visibles en la tierra, como si el suelo hubiera sido arado de forma abrupta y violenta. En cada paso del tornado, el terreno se tornaba árido y expuesto, sin rastro de vida que pudiese sobrevivir su imparable avance. A medida que el fenómeno seguía avanzando, el tornado comenzó a dirigirse hacia zonas habitadas, donde casas y propiedades se encontraban en la mira de la furia de la naturaleza. Las viviendas que se cruzaron en su camino fueron barridas por completo, llevándose no solo estructuras, sino las historias y recuerdos de las familias que las habitaban. Los vecinos de Callen, quienes no tuvieron tiempo suficiente para huir, vieron sus hogares convertidos en pilas de escombros irreconocibles. Las pérdidas fueron tan grandes que no solo significaron la destrucción de edificios, sino de vidas y de comunidades que se vieron profundamente afectadas. El sol, en su descenso, comenzó a teñir de tonos rojizos el cielo, lo cual aportaba un toque casi cinematográfico, pero también sombrío, a la escena. Este espectáculo desolador adquirió un carácter casi místico a medida que la luz del día se desvanecía. Los testigos oculares, quienes lograron ver la monstruosidad de cerca, la describieron como una masa gigante de sombras y viento, donde el polvo, los escombros y los restos de la vegetación creaban una especie de remolino tenebroso. Era como si el tornado fuera una entidad viva, arrasando a su antojo, tomando y destruyendo con una voluntad propia. Para algunos observadores, la escena evocaba imágenes de una batalla épica, donde el viento y la oscuridad se unían para borrar del mapa todo lo que se interpusiera en su camino. El momento de la desaparición y el inexplicable silencio. Finalmente, el tornado cruzó la frontera entre Alabama y Georgia. El fenómeno se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando atrás un escenario de destrucción inimaginable. Sin embargo, lo más sorprendente no fue la fuerza del tornado, sino el casi completo olvido que le siguió. La cobertura mediática fue prácticamente inexistente, y mientras otras tormentas capturaban la atención de los medios y el público, el tornado de Rainsville cayó en el anonimato. ¿Por qué este devastador tornado fue olvidado tan rápidamente? La falta de cobertura se debió en parte a la caída de una estación de radar cercana, lo cual dificultó la vigilancia en tiempo real de la tormenta. Además, el aislamiento geográfico de Sand Mountain y la poca densidad poblacional de algunas de las áreas más afectadas contribuyeron a que no recibiera la atención que merecía. El enfoque de los medios se centró en otras ciudades más pobladas que también fueron afectadas, como Birmingham y Tuscaloosa. Hoy, el tornado de Rainsville sigue siendo una de las catástrofes climáticas menos recordadas de la historia reciente. Para los habitantes de Sand Mountain, sin embargo, los recuerdos son demasiado vívidos como para ser ignorados. Las comunidades continúan luchando por recuperarse, y las cicatrices en el paisaje son un constante recordatorio de aquel día fatídico. El tornado de Rainsville simboliza la fuerza incontrolable y despiadada de la naturaleza, y cómo, a pesar de los avances tecnológicos y científicos,
aún hay fenómenos imposibles de prever o de comprender plenamente. Esta historia nos enseña sobre la resiliencia de las personas frente a las tragedias naturales y sobre la importancia de recordar incluso aquellos eventos que, aunque fueron invisibles para el resto del mundo, dejaron una marca imborrable en los corazones de quienes los vivieron. Y hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.